Ok, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en la oratoria, nosotros tenemos que aprender el arte de hablar en público. ¿Ok? El arte de hablar en público. Nosotros queremos transmitir nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Lo tenemos que hacer a través de la palabra. Es más, el ser humano es el único que puede proliferar una palabra. ¿Ok? Entonces nosotros somos los únicos que podemos comunicarnos a través de las palabras. Profesor, los animales no lo pueden hacer, ellos lo pueden hacer a través de los gestos, pero también es que tú me dices, profesor, ¿y el oro? No, el oro no prolifera una palabra, el oro repite. O sea, no piensa para poder proliferar una palabra, sino él repite nada más. ¿Ok? Es como una grabadora, él repite. Ahora, cuando nosotros hablamos pues ¿cómo se llama? Queremos hablar nosotros de la oratoria, rápidamente se nos va a venir a la cabeza, la oratoria es el arte de hablar en público. Es cierto, es el arte de hablar en público. Pero la oratoria tiene muchísimos años atrás, ¿ok? Pues esto se va a remontar a Grecia y a Roma, donde van a aparecer los primeros oradores, ¿no? Y entre ellos va a aparecer el mejor orador que se llama Demóstenes, ¿ok? Demóstenes, que él nace en Atenas, él fue el mejor orador. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dominar el arte de la oratoria porque la idea es que ustedes puedan expresarse, expresar sus sentimientos, sus emociones, lo que piensan, todo ello a través de la palabra, ¿ok? Entonces, ustedes no pueden quedarse callados cuando hay un evento, porque ustedes son los llamados a querer tomar la palabra, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer poco a poco, pero, vuelvo a repetir, no te puedes, Tatianita, no te puedes excusar de que no sabes hablar, porque tienes que ir hablando progresivamente. Recuerda que la oratoria va a ser parte de ti, porque tú vas a tener que hacer charlas informativas, médicas, donde vas a tener que ir a pueblos jóvenes, haciendo asentamientos humanos, en el mismo hospital, en la misma posta médica, donde tú vas a tener que impartir esa información sanitaria hacia todos los pacientes que van a estar ahí. Entonces, por lo tanto, tienes que saber expresarte, ¿ok? Y esa es la manera de que nosotros queremos que usted pueda lograr el arte de la palabra a través de la oratoria. Entonces, como le venía diciendo, el oratorio no viene de aquí, es de muchísimos años atrás, cuando nosotros pues nos vamos a remontar a la antigua Grecia y Roma, cuando Demóstenes es el primer, pues es el más grande orador en aquellos tiempos, ¿ok? Entonces, permítanme, por favor, el día de hoy vamos a hablar sobre la oratoria. Ok, perfecto. Es cierto, la oratoria es el arte de hablar en público. Profesor, buenas noches, disculpe. No sé si será mi audio, pero le escucho muy bajo. Tengo 100. La verdad es que lo tengo 100. A ver, un ratito, ¿ya? Voy a traer mi audífono, un ratito. Ok, ahora sí me escucha. ¿Sí? ¿Jóvenes me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ahora sí. Ok, perfecto. Bien, como les venía diciendo, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre la oratoria. ¿Y por qué es tan importante para ustedes? La oratoria es importante para ustedes porque les va a permitir desenvolverse.
Ustedes que van a manejar personas, van a impartir ese conocimiento, esa información sanitaria hacia todos esos pacientes, pues la idea es que la puedan transmitir en forma oral, ¿ok? Recuerda que la expresión oral solamente cuentan las personas, ¿ok? Nosotros las personas podemos tener la expresión oral a través de la palabra articulada, pero los animales no. Entonces, por lo tanto, pues nosotros somos llamados a tener esta comunicación eficaz. Y como les decía, bueno, profesor, en la historia de la oratoria pues se remonta muchísimos años atrás entre Grecia y Roma. Entonces, en realidad, la oratoria va a aparecer en Sicilia, en Italia, en Siracusa, ¿ok? Y esto va a comenzar a surgir cuando se comienza a derrocar a los tiranos para recuperar estas propiedades. Entonces, lo que se quería era hacer de esto un arte especializado y se logró. Ahora, las personas las personas o los profesionales que redactaban estos discursos se llamaban logógrafos. No te olvides. Pregunta de examen. Vuelvo a repetir. La oratoria nace en Grecia y Roma, pero específicamente nace en Sicilia, en Siracusa, al derrocar a los tiranos para recuperar sus propiedades. Y ellos trataron, y fue así que se hizo un arte especializado. ¿Ok? Ahora, se desarrolló como un instrumento de prestigio y de poder político. Ahora, quienes escribían estos discursos se llamaban logógrafos, ¿ok? Ellos se encargaban de escribir estos discursos. ¿Ok? Se encargaban de escribir estos discursos, ¿ok? Ahora, Sócrates es el que va a crear una escuela de oratoria, ¿ok? Donde él le va a dar un concepto mucho más limpio, mucho más amplio, instruido por los altos niveles e ideales que tenían en esa época, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir. Nosotros cuando comenzamos a hablar de la oratoria tenemos que hablar de todas maneras de la historia de la oratoria. Entonces nos tenemos que remontar a Grecia y a Roma. Entonces, específicamente en ese lugar, en Sicilia, en Siracusa, donde se va a desarrollar pues la oratoria y fue pues al derrocar a los tiranos para poder recuperar sus propiedades. Se trató de hacer un arte especializado y se logró. Entonces, se desarrolló este instrumento como para alcanzar el prestigio y el poder político. Entonces, los logógrafos eran los llamados a hacer los famosos discursos. Ellos eran los que redactaban los discursos. Entonces te pueden preguntar, ¿quién creó la primera escuela oratoria? La primera escuela oratoria fue creada por Sócrates, ¿ok? Donde él se le da un concepto más amplio, más limpio, ¿ok? Que era la misión del orador. Debemos también darnos cuenta que los oradores eran personas instruidas, eran personas que tenían mucha educación y que siempre estaban movidos por los altos ideales. Ahora, el mejor orador que existió se llamó Demóstenes, ¿ok? Vuelvo a repetir, Demóstenes. Ahora, profesor, si nosotros comenzamos a hablar, como le decía, ¿no? La palabra hablada. Por medio de la palabra hablada, el hombre se distingue de otras formas de vida. Y es cierto. Los únicos que pueden, un ratito, los únicos que pueden articular una palabra son los seres humanos. Somos los únicos que tenemos la palabra articulada, ¿ok? Ahora, en nuestra vida, todas las actividades están vinculadas con la comunicación. Uno empieza la comunicación, el otro se convierte en receptor, el canal, el código, el mensaje, el contexto de realidad. Entonces quiere decir que para que haya comunicación, las personas se tienen que comprender. Ahora, todos los días hablamos con diferentes tipos de personas, lo hacemos con la familia, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con las amistades, en la iglesia, etcétera, ¿ok? Entonces, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, ¿ok? Quiere decir con las demás personas, ¿ok? Depende de gran medida de nuestra capacidad para poder comunicarnos con los demás. O sea, quiere decir que si tú eres una persona bastante taciturna, entonces no vas a poder entablar una amistad. La idea es que tú te puedas desenvolver, de que tú puedas decir, o la idea es que tú puedas proliferar una palabra y eso te va a permitir, vuelvo a repetir, pues
interrelacionarte con las personas, ¿ok? Entonces vas a buscar una interrelación tanto con la familia, en el trabajo, en la iglesia, etc. O sea, en otras palabras, tienes que perder un poquito la timidez. Profesor, cuando nosotros hablamos ya de la expresión de la personalidad, a ver, lo que le decía, cuando una persona es muy taciturna, muy callada y no es muy locuaz, no es capaz de expresar sus sentimientos, sus emociones, por lo tanto su personalidad queda un poco oscura o queda un poco bloqueada o incomprendida. Vuelvo a repetir, cuando una persona no es capaz de expresar claramente lo que quiere decir, sentir, sus emociones, sus sentimientos, su personalidad queda un poco bloqueada, oscurecida y por lo tanto incomprendida. Profesor, yo quiero lograr la satisfacción personal, profesional, que es lo que queremos que todos puedan llegar a ustedes como profesional. Ok. Para poder lograr esta satisfacción personal, profesional, en el ámbito social, familiar, lo importante es que la persona tiene que ser capaz de comunicarse con los demás y que ellos sepan lo que tú quieres comunicar. Entonces vuelvo a repetir, es cuestión de personalidad, no te puedes esconder, porque cuando eres un profesional, la idea es que tú puedas expresar tus sentimientos, tus emociones, etc. Entonces tiene que haber una relación interpersonal. Quiere decir que cuando una persona se esconde, una persona no expresa sus sentimientos, sus emociones, queda un poco bloqueada, ¿ok? Entonces por lo tanto es un poco oscurecida. Para poder lograr esta satisfacción personal, profesional y social en el ambiente, en la casa y todo lo demás, la idea es que tú tengas la capacidad de poder comunicarte, la capacidad de hablar claramente con otras personas. Entonces, por lo tanto, pues te vas a sentir dentro de ese ámbito de las personas que pueden ser escuchadas. Ahora, ¿quién necesita aprender a hablar en público? Todos. Toda persona que quiere triunfar en la vida tiene que saber expresarse, tiene que tener una personalidad pues limpia. Quiere decir que se haga sentir, quiere decir que se haga escuchar. Ahora, ¿quiénes desean aprender a hablar en público? Los que quieren mejores oportunidades laborales. Porque si tú eres muy callada, pues no vas a poder lograr todos tus objetivos propuestos. Ahora, ¿quiénes desean hablar en público? Los que desean asegurar el éxito en sus negocios, en su vida profesional, en su vida familiar. Los que quieran poner en práctica sus proyectos y sus ideas. Los que quieran influenciar en otras personas. Vuelvo a repetir, cada uno de ustedes va a ser un líder. Entonces, por lo tanto, tiene que tomar la batuta de líder. Ahora, ¿quiénes quieren aprender a hablar en público? Toda persona que quiere ser exitosa y los que quieran comunicarse eficazmente. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Si tú logras comunicarte eficazmente, la otra persona te va a entender, entonces va a haber una relación interpersonal. Te comunicas con las otras personas. Tu personalidad es bastante limpia, entonces por lo tanto puedes comunicarte fácilmente con ellos. ¿Qué pasaría si no logro hacerlo? Lo que va a ocurrir es que tu personalidad queda un poco pues oscurecida, un poco incomprendida, ¿ok? Entonces la idea es que todos necesitamos hablar en público y especialmente ustedes que son de salud, que van a manejar el don de la palabra para poder informar, para poder orientar a cada una de las personas pacientes que van a estar en la posta, en el hospital, ¿ok? Y que vienen a escucharlos para poder aprender. Esa es la idea. Ahora, profesor, entonces tendríamos que volver a empezar la oratoria. Sí, pues la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de comunicar y poder persuadir o convencer a las personas por intermedio de la palabra. O sea, profesor, cuando nosotros queremos persuadir o convencer a una persona, pues hacemos uso de la oratoria. Nosotros hacemos uso de la oratoria. La oratoria es eso,
el arte de hablar con elocuencia, ¿ok? El arte de poder persuadir o convencer a los demás por intermedio de la palabra. El don de la palabra tiene que ser utilizada con fines nobles y en pro de la humanidad, no para el engaño ni para el ardid, ¿ok? Entonces quiere decir que nosotros podemos pues aprender la oratoria para hablar con elocuencia, comunicar y persuadir o convencer a las personas. Ese don de la palabra debe ser utilizada con fines nobles, ¿ok? Y en pro de la humanidad. Por eso que dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Se está refiriendo, en este caso, a la oratoria. Profesor, ¿cuáles son los conceptos claves? Cuando nosotros hablamos, hablar con elocuencia, provienen del latín eloquor, que significa hablar con claridad. Entonces, todas las personas que manejan la oratoria tienen que hablar con claridad para que se puedan hacer entender. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, nosotros, según Quintiliano, podemos manifestar nuestros sentimientos con claridad por medio del lenguaje. Persuadir, inducir, convencer, hacer que alguien adopte una manera de pensar o actuar mediante el uso de argumentos. Por eso que dice, yo quiero persuadir o convencer a las personas por intermedio de la palabra. Ya sabes que convencer es probar algo de manera racional que no se pueda negar. ¿Cuáles son los propósitos de la oratoria? Bueno, lo que yo quiero es informar, lo que yo quiero es enseñar, instruir, convencer, entretener, vender y sobre todo persuadir a las personas. Y eso es lo que voy a hacer en el propósito de mi oratoria. ¿Cuáles son las disciplinas de la oratoria? Bueno, la oratoria, tenemos la oratoria académica, en la que hago yo, es el arte de transmitir conocimientos y cultura a través de la palabra hablada. Yo estoy haciendo una oratoria académica. El objetivo específico de este tipo de oratoria que hago yo es enseñar, informar y transmitir esos conocimientos. ¿Ok? Por lo tanto, es adoptado por profesores, capacitadores y catedráticos. Luego tengo la oratoria religiosa, pues es utilizada por muchos evangélicos o evangelistas, predicadores, pastores, sacerdotes, líderes, que tienen como fin dar a conocer un mensaje, el del evangelio, siempre buscando consagrar, edificar, rescatar o salvar salvar vidas por medio de la palabra de Dios. Muchas veces muy bien utilizada y muchas veces mal utilizada. Hay una oratoria motivacional, es cierto, que es utilizada mucho por los pastores y conferencistas con el propósito de llevar un mensaje de esperanza, perseverancia y muchas veces desafío, logrando con este discurso impactar en las mentes, en los corazones de quienes lo escuchan. De repente ustedes han visto cuando hay una oratoria motivacional y de repente aparece una mujer que está en silla de ruedas y de repente el famoso pastor le toca la cabeza y comienza esta mujer a darse vueltas como trompo y de repente se para y puede caminar. Yo me comencé a pensar y digo, cuando vino la pandemia, ¿dónde estaban estos famosos oradores motivacionales o pastores religiosos? Porque yo no los vi y la gente se comenzó a morir. Un poquito hay que pensar, ¿ok? Porque ahora que pase la pandemia van a parecer que han salvado el mundo, ¿ok? Pero cuando estuvo realmente la pandemia, ninguno se apareció para poder erradicar el mal. Profesor, tenemos la oratoria política. Es cierto, Alan García Pérez era un gran orador. Alan García Pérez era una persona extraordinaria, ¿ok? Y la idea de ellos es exponer o debatir cuestiones relacionadas con el gobierno o la actividad política, ¿ok? Que va a ostentar el orador. Es utilizada en épocas electorales para persuadir o convencer a los votantes, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, la oratoria es el arte de hablar en público. Todos tenemos que manejar la oratoria, que aparece en Sicilia, en Siracusa, al derrocar a los tiranos para volver a recuperar sus propiedades. Fue un arte especializado, se desarrolló como un instrumento para alcanzar prestigio y poder, y quienes escribían estos discursos eran los logógrafos. El primer
El primero que creó una escuela de oratoria fue Sócrates y el primer orador se llamó Demóstenes. Nosotros tenemos la palabra hablada. Solo el ser humano puede articular palabras. Solo el ser humano. Entonces, toda la actividad política, social, económica está en torno a la comunicación. Cuando nosotros, pues, integramos la familia, persona, trabajos, siempre vamos a tener relaciones interpersonales. Entonces, por lo tanto, tienes que saber, pues, hablar. Ahora, cuando una persona no logra expresar sus sentimientos, sus emociones, se siente como una personalidad oscurecida, un poco incomprendida. Pero cuando tú tienes la satisfacción de poder, la capacidad de poder expresar tus sentimientos, tus emociones, parece que todo eso se va a desvanecer y tienes una personalidad mucho más blanca. ¿Quiénes necesitan hablar en público? Todas las personas que quieren triunfar en la vida necesitan hablar en público, los que quieren asegurar sus negocios, los que quieran expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿ok? O los que quieran comunicarse eficazmente. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, o sea, quiere decir con claridad, ¿ok? Para comunicar o para convencer o persuadir a las personas por intermedio de la palabra. El don de la palabra dice que debe ser utilizada con fines nobles y en pro de la humanidad. Por eso que en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuáles son algunos conceptos clave? Profesor, elocuencia proviene de lucor, que significa hablar con claridad. Persuadir, inducir o convencer a la persona de hacer lo que tú quieres. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la oratoria? Informar, enseñar, instruir, convencer, vender, persuadir. ¿Cuáles son las disciplinas? Yo hago una oratoria académica porque yo lo que quiero es transmitir conocimientos, cultura a través de la palabra. El objetivo específico de la oratoria académica es transmitir conocimientos. Hay oratoria religiosa que es utilizada por pastores, evangélicos, sacerdotes, líderes, que tienen como fin darle el mensaje del evangelio buscando consagrar, edificar, rescatar o salvar por medio de la palabra de Dios. Hay una oratoria motivacional que es utilizada por los conferencistas, pastores, y que el propósito es llevar un mensaje de esperanza, perseverancia y desafío. Impactar en la mente de las personas y en los corazones de quienes lo escuchan. Claro que hay una oratoria política, en este caso, que es utilizada pues por los grandes oradores, los políticos, que ellos lo que tratan de hacer es que te puedan convencer para poder obtener tu voto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, jovencitos, vuelvo a repetir, empezamos nuevamente el último mes. Vuelvo a repetir. Semana 1 hay trabajo. Semana 2 hay trabajo, semana 3 hay trabajo y la última semana es de evaluación. Si tú logras hacer tus 3 trabajos, pues tienes casi garantizado que has aprobado, en este caso, el curso. ¿Ok? Si tú no tienes los trabajos completos y vas a desaprobar en el examen, es bastante probable que lo vas a tener que llevar a sustitutorio. ¿Ok? Entonces, ya conmigo no van a llevar el examen, yo se los paso a coordinación y coordinación en el tiempo que ellos estimen y les van a tomar ese examen de sustitutorio. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana y vuelvo a repetir, por favor, cumpla con el trabajo que estoy mandando. Si no lo tienen, pues lo mandan por el WhatsApp, pero lo tienen que cumplir sí o sí. No es necesario que lo hagas a computadora, también lo puedes hacer a mano y me lo envías. Pretextos no pongas porque no hay pretextos. Tienes varias vías para poder hacerlo, entonces por lo tanto, nos vemos en la próxima clase. Jovencitos, ha sido todo por hoy. Nos vemos. Profesor. El profe, cuídese. Listo, cuídense Hasta mucho. luego, profesor. Chao chicos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego.